Elías es uno de los personajes más famosos de la Biblia, sin duda, pero por las dudas, si alguien no recuerda quién es, de quién estamos hablando, decimos algunas cosas para darnos una idea, algunos datos biográficos. Elías fue un profeta que vivió en el siglo IX a.C., en el reino del norte. Ustedes recordarán que Israel se dividió luego del reinado de Salomón, hubo una insurrección muy grande y se dividió. 10 de las 12 tribus que conformaban al reino quedó en el norte y se lo conoció como Reino del Norte o Reino de Israel, y en el sur quedaron Judá y Benjamín, una tribu pequeña, y tenían a la capital, a Jerusalén, tenían allí el templo, y este reino se conoció como Reino del Sur y Reino de Judá o Reino de Judá. Elías profetizó en el Reino del Norte. Él vivía en el Reino del Norte luego de esta rebelión, un siglo después más o menos de la muerte de Salomón, de que el reino se divida, y allí es donde vivía. Ahora, a él le tocó llevar a cabo su ministerio profético, gracias, en un momento muy particular y muy difícil. El rey era un rey que se llamaba Acab, estaba casado con Jezabel, y los dos habían permitido que el culto a Baal, es decir, a un dios extranjero, mesopotámico, un dios que aborrecía a Jehová, se instalara en el reino. Es así que, por esta causa, Dios mandó sequía al reino. Tenemos una doble dificultad de dimensiones importantes. Una fuerte sequía y un entorno de paganismo en el cual el reino está alejado de Dios. Y en este contexto iba a levantarse el profeta Elías, iba a llevar adelante el ministerio que Dios quería que lleve, iba a cumplir el rol que los profetas tenían, que era el de traer palabra de Dios a los hombres, el de expresar la voluntad de Dios a los hombres, y particularmente en el Antiguo Testamento, el de decirle a los hombres que se arrepientan de sus males. Es el principal rol que los profetas vemos que ejercen en el Antiguo Testamento frente a la rebelión constante de Israel. Ahora, hay dos hechos fundamentales que marcaron el ministerio de Elías y que conforman el epicentro, el apogeo del relato bíblico acerca de este profeta. Y los dos casualmente, o causalmente mejor dicho, tuvieron lugar en montes. Los montes son lugares muy importantes en la literatura antigua y particularmente en la Biblia. Vemos que grandes sucesos ocurren en montes. El arca de Noé se posa en un monte, Dios manifiesta su ley en un monte, el Señor mismo murió en un monte y el Señor mismo volverá y posará los pies sobre un monte, el monte Sión. Y los dos montes a los cuales ocurrieron estos dos grandes hechos en el ministerio de Elías son el monte Carmelo, donde Elías venció a los profetas de Baal, y el monte de Horeb, donde allí en una cueva Elías escuchó un silbo apacible por medio del cual la voz de Dios se le manifestó y por el cual Dios le habló. Antes de que estos dos grandes acontecimientos ocurrieran en el ministerio de Elías, Elías tuvo que prepararse. Elías tuvo que prepararse para llegar al nivel espiritual y al nivel de sensibilidad espiritual que Dios quería y pretendía de él, para que esté listo para ejercer esta tarea que Dios le había encomendado de la manera en la cual Dios pretendía que él la realizara. Es así que Dios planificó un entrenamiento para Elías, un entrenamiento que constó de dos etapas. Primero una etapa teórica y luego una etapa práctica. La etapa teórica se llevó a cabo en un lugar que la Biblia nos dice se llamaba Kerit. Ustedes sabrán y lo habrán notado muchas veces cuando leemos relatos particularmente del Antiguo Testamento, que los nombres tienen un significado muy importante, porque guardan un simbolismo del rol o de la faceta principal que esa persona o ese lugar desempeñan en el relato bíblico. Y la palabra kerit significa cortar. En la primera etapa del entrenamiento de Elías, Dios iba a cortar aquellas cosas que estaban de más. Su arrogancia, su autosuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que Dios lo manda a que vaya a Kerit y acampe cerca de un arroyo. Recuerden, estamos en una época de sequía y lo que falta es el agua. En estos días se escucha, o se lee, mejor dicho, mucho en los diarios acerca de la sequía que atraviesa nuestro país, y a veces pareciera tocarnos de lejos. Incendios en un lugar que a nosotros en Capital quizás no nos afecta tanto, o repercusiones económicas porque la soja va a haber problemas y no van a ingresar dólares. Bueno,
parece que nos toca de lejos. En la época en la cual vivió Elías, una sequía, no había forma de que no le afectara la vida a las personas. La Biblia nos muestra en varios lugares del Antiguo Testamento la gravedad que una sequía podía acarrear a la sociedad. Se nos dice, por ejemplo, que el estiércol de las palomas era vendido como comida en épocas de sequía debido a la carencia de alimentos. El estiércol de las palomas era vendido como si fuera el mejor manjar y se cotizaba a precio de oro. También se nos dice que en tiempos de sequía las madres llegaban incluso a comerse a sus hijos recién nacidos para paliar el hambre que tenían. Esas eran las sequías del antiguo Próximo Oriente en el siglo IX a.C. y esa era la sequía que Elías y todo el pueblo de Israel estaba atravesando. Y va allí a ese arroyo de Kerit y acampa allí, y había un pequeño hilo de agua y él bebe de ahí. Dios le dice, vas a beber agua de ese lugar y los cuervos te van a traer la comida. Y todos los días él tenía que confiar en la provisión de Dios, de que aquellas aves iban a venir y le iban a traer comida y él iba a estar alimentado. Pero un día ese arroyo se secó y el entrenamiento en Kerit, el entrenamiento teórico, había terminado esta primera etapa. Nos dice el relato que de Primera Reyes, está el relato que contiene las andanzas de Elías del capítulo 17, que si no lo buscaron les invito a que lo busquen, en adelante, incluso hasta los primeros capítulos de Segundo Reyes. Y antes de ir a Kerit, se define a Elías como un tisbita, es decir, alguien de una ciudad de la cual no sabemos nada hoy en día. Se lo define simplemente por su gentilicio, es decir, no tenía ningún mérito. Es como que a nosotros nos digan el porteño. No tenemos ningún mérito por haber nacido en Buenos Aires. Pero luego de Kerit se refiere el relato a Elías como hombre de Dios. Ya había ganado su primer título allí en Kerit. Ya tenía el diploma que certificaba que había pasado esta primera etapa de entrenamiento. Y ahora Dios lo iba a mandar a hacer la residencia, ¿verdad? Como hacen los médicos. Realmente a poner en práctica todo aquello teórico que había aprendido. Esa autosuficiencia de la cual se había despojado y había aprendido a depender de la provisión y de la mano generosa de Dios, ahora iba a tener que practicarlo por medio de su fe. Y es así que leemos lo que dice Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. El primer versículo dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. La residencia de Elías la iba a hacer en esta ciudad, Sarepta de Sidón, una ciudad de la cual no sabemos nada. Los arqueólogos no tienen ni idea de dónde estaba, no se ha encontrado, la historiografía mucho menos nos puede aportar ningún dato, pero podemos deducir algo respecto al nombre. Dijimos, los nombres son importantes en el Antiguo Testamento y Sarepta significa fundición. Posiblemente en este lugar se dedicaran a fundir metales, tal vez hubiera una fundidora. No podemos saberlo con certeza, pero tal vez así fuera. Sin embargo, si ahondamos un poco más en este nombre, que significa fundición, o incluso se usa para referirse a un crisol, aquellos que no lo saben, es el recipiente donde se pone el metal para calentarlo, fundirlo y quitarle todas las impurezas, es decir, el lugar donde el metal se hace más valioso, donde adquiere mayor valor, donde se le quita todo aquello que está de más para que realmente sea puro. Y esta palabra los hebreos la han empezado a utilizar de una forma simbólica para referirse a tribulaciones, a problemas, a adversidades. Y vamos a ver en el relato que vamos a ver en muy pocos minutos que realmente esto iba a ocurrir en la vida de Elías. Él iba a ser expuesto al crisol. Dios iba a subir la temperatura y su vida se iba a calentar para que las impurezas finalmente salgan, para que él sea más puro, sea más valioso y pueda estar listo para desempeñar la tarea que iba a desempeñar en Carmelo. Sarepta iba a ser el crisol de Elías y Dios lo iba a exponer a las pruebas. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, no lo busquen, se los leo,
iba a ser una realidad que Elías iba a experimentar, donde leemos que Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bastante particular forma de mostrar amor tiene Dios, por medio de las pruebas. Elías lo iba a experimentar. Las pruebas tienen como objetivo que nosotros nos formemos a la imagen de Cristo, que podamos reflejar su persona, que podamos parecernos más a Él. Y esto lo hace Dios por medio de un proceso que, como todos nos imaginamos, a veces es doloroso, porque que nos pongan en el crisol y nos suban la temperatura seguramente que no es algo placentero. Lo bueno es que Dios, al ser quien regula la temperatura de ese crisol, sabe hasta dónde ese metal puede resistir y hasta qué temperatura lo tiene que llevar. Y del mismo modo nosotros, Dios sabe hasta dónde podemos resistir al momento de enviarnos las pruebas. Él es el maestro fundidor, el que sabe tratar el metal y Él sabe hasta dónde podemos resistir. Vamos sin mucho más a leer entonces 1 Reyes capítulo 17, 9 al 24, y quisiera que prestemos atención a dos grandes pruebas que Elías va a tener que afrontar en Sarepta. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí ya tenemos un primer problema, porque la viudez en aquel entonces no es como la viudez hoy para las mujeres. Ustedes recordarán cuando en el Nuevo Testamento se pone mucho hincapié a sostener a las viudas. Es que las viudas no cobraban ninguna pensión, las viudas no podían trabajar por su condición de mujeres en una sociedad en la cual la mujer prácticamente no trabajaba. Por lo tanto, la viuda estaba librada a su buena suerte. La viuda no tenía ingresos y Dios le dice a Elías que vaya a vivir con una viuda, que ella lo iba a sustentar, una mujer que no tiene prácticamente ningún ingreso en una época de una sequía tremenda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjense la primera prueba, una prueba que sin dudas demandó fe. No solo le manda Dios a Elías a que sea sustentado por una viuda, una mujer sin ingresos en una sequía tremenda, sino que la mujer le declara que no tiene absolutamente nada, solo un poco de harina y aceite para hacerse una tortilla y comerla y después dejarse morir, porque sabía que no había forma de que tuviera ningún ingreso ni de alimentos ni de dinero. Y sin embargo, Elías confía en la palabra de Dios, en la voz de Dios que le había dicho que la mande a prepararle una torta para él, y él le manda, y Elías confía en Dios y la viuda confía en Dios, y Dios responde conforme a su promesa, una promesa condicional cuya condición fue cumplida por Elías y por la viuda, y ambos tuvieron abundancia de tanto de aceite como de harina para sustentarse hasta que la sequía terminara. Ahora fíjese lo que ocurre después. Estimamos, Elías estuvo algún tiempo largo viviendo allí con la viuda, y dice el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, lo cual es un eufemismo para decir que se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo.
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz a Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Acá termina el entrenamiento de Sarepta y Elías recibe su graduación, recibe su diploma de parte de la viuda, la cual le otorga el título varón de Dios. Luego de salir de la prueba, airoso, luego de haber sido sometido a la temperatura que Dios le aplicó a ese crisol, que la impureza salga y que el metal se haga más valioso. Rápidamente, y pensando en estas dos pruebas, la prueba de la provisión a la cual se enfrentó Elías y la prueba de la pérdida de un ser querido con el cual posiblemente ya se hubiera encariñado, como era el hijo de la viuda. Frente a estas dos pruebas, creo que 4 lecciones podemos extraer muy rápidamente. La primera de ellas es que la dirección de Dios a veces parece bastante ilógica. La dirección de Dios a veces no parece la que nosotros elegiríamos. Ustedes piensen en esto: Elías vivía en la corte del rey, no le faltaba alimento, pero para que él pueda luego vencer a los profetas de Baal y tuviera la sensibilidad suficiente para en la peña de Horeb escuchar a la voz de Dios, Dios lo quería preparar y necesitaba que Elías confíe en él. Y le dice y le pide algo totalmente descabellado: que vaya a ser alimentado por unas aves y luego de esto que vaya a ser sostenido por una viuda que no tenía absolutamente ninguna provisión en su casa. Y Elías confía en este plan alocado de Dios y Dios responde favorablemente para Elías. Muchas veces el plan de Dios no lo entendemos. Los caminos de Dios no los entendemos, nos parecen ilógicos. Nuestra lógica nos indicaría que tenemos que hacer otra cosa. Pero si ese es el plan de Dios, lo tenemos que seguir. Segunda lección que nos enseña esta historia: a ser perseverantes y no rendirnos. Si yo hubiera sido Elías y voy a Sarepta y me encuentro con la viuda y vengo pensando lo loco que era ese plan y lo arriesgado que era para mi integridad física, y encima la viuda me dice que no tiene absolutamente nada para comer, sino que está esperando dejarse morir, yo salgo corriendo para algún otro lugar donde haya más prosperidad, vuelvo a Querita que los cuervos me den de comer o no sé qué hago. Pero Elías confió en la voz de Dios y le dijo a la mujer que le alimente, y como podemos ver en la historia, todo salió tal como no hubiéramos esperado nosotros, sino como Dios tenía previsto en su bondad. Ni siquiera una viuda pobre que apenas tenía suficientes energías para recoger unos pocos leños y prepararse su última comida desanimó a Elías. ¿Por qué? Porque él ya había sido preparado en dependencia a Dios allí en Querit y él sabía que Dios iba a proveer lo que él necesitara. No tenemos que rendirnos, tenemos que ser perseverantes en aquel propósito que Dios puso delante de nuestras vidas. Tenemos que confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Tercera lección que podemos extraer de esta historia es que las promesas de Dios a veces dependen de nuestra obediencia. Vemos que Dios le dice a Elías: levántate y ve. Y Elías, habiendo podido no levantarse e ir, se levanta y va a Sarepta. Y luego Elías le dice a la mujer: mujer, entra y prepara la comida. Y la mujer podría haberlo no hecho, pero lo hace. Y luego la promesa de Dios se cumple en la vida de estas personas. A menudo las promesas de Dios son condicionales. Y de ningún modo la retribución de la promesa va a preceder a nuestra obediencia a la condición que nos compete. No tenemos que caer en la pasividad. Descansar en Dios es una cosa, recaer en la pasividad es otra. Tenemos que permanecer activos en la obediencia a lo que Dios pide de nosotros, y las consecuencias o las retribuciones, en todo caso, de las promesas de Dios que requieren de condiciones que nosotros cumplamos, vendrá después. De ningún modo vendrá antes de nuestra obediencia. Y finalmente, cuarta lección que podemos aprender de esta historia es que la provisión de Dios muchas veces es simplemente lo suficiente. Dios no le dio
carne para que coma, Dios no le dio vino, Dios no le dio abundancia de manjares, frutas, todo lo que pudiera conseguirse en aquel entonces, en aquellas tierras, no. Dios le dio aceite y harina, lo necesario para que subsistan. ¿Por qué? Y Dios sabrá, tendría una voluntad con eso. Estaría formándolos de alguna forma para que esté preparado Elías para luego su ministerio. Pero no le dio lo que uno hubiera querido que le dé. Le dio lo que él consideraba que le tenía que dar. No nos da Dios lo que nosotros queremos, nos da Dios lo que nosotros necesitamos. Esa es la provisión de Dios. Así funciona la provisión de Dios. Agradezcámosle por lo que tenemos. Posiblemente quisiéramos un trabajo mejor, posiblemente quisiéramos un sueldo mejor, posiblemente nos quisiéramos ir de vacaciones a otro lado, o cambiar el auto, o comprar un auto, o lo que fuera. Muchas veces Dios nos da lo que necesitamos, o mejor dicho, siempre Dios nos da lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros, no lo que nosotros quisiéramos. Dios nos da suficiente y aquello que nosotros precisamos para formarnos y parecernos más a su Hijo. Conclusión, luego de estas 4 lecciones. Cuando nos toque enfrentar pruebas, como tuvo que enfrentar Elías, sepamos que Dios es el que está manejando la temperatura del crisol. Sepamos que Dios no nos va a exigir una temperatura mayor a la que podemos soportar. Y recién cuando pasemos esa prueba, quizás y estemos preparados, Dios aumentará la temperatura progresivamente, paulatinamente, porque Él es el maestro fundidor. Y de esta forma nos va a hacer más puros para que nos parezcamos más a su Hijo, para que nos formemos más a su imagen. Y tal como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que podamos abordar las pruebas con la fe con la cual la abordó Elías, con la fe con la cual la abordó Cristo mismo cuando vivió en esta tierra y estuvo sometido a dolores. Que pueda ser esto una realidad en nuestras vidas y que Dios nos bendiga a todos.